El nahual del cerro de San Agustín. Tlacotepec se apuró mucho a levantarlo, para que el pueblo se viera bonito. Cuando terminó fue a avisar al señor Sacamara, dios de la lluvia, para que fuera a revisar si estaba bien, o le hacía falta algo. Este aceptó, y ambos fueron subiendo hasta llegar a la cima. El dios se puso muy contento porque el cerro estaba muy alto y se podía divisar hasta la Ciudad de México. Estaban revisando que no faltara nada, miraban de un lado a otro, cuando de repente vieron como los habitantes de la Ciudad de México intentaban colocar la campana en la catedral, y no podían. Ya casi llegaba la campana a la torre de la iglesia y se volvía a bajar. Los hombres volvían a intentar subirla, pero no aguantaban. Entonces, los dos se compadecieron de esa gente y uno dijo al otro: ¿qué te parece si ayudamos a colocar la campana de la Catedral de México, porque sus habitantes no pueden subirla solos, están sufriendo mucho? El dios Sacamara dijo: está bien, a las 12 de la noche en punto debemos estar ya colocando la campana para que nadie se dé cuenta de quienes los ayudaron. Así como quedaron, lo hicieron rápidamente y a las 12 en punto ya estaba colocada la campana de la catedral. La tocaron y de inmediato se retiraron. Toda la gente se alarmó, se reunió al pie de la catedral y, efectivamente, ya estaba colocada la campana. Todos se preguntaban quién la había colocado, pero nadie sabía. Los ciudadanos estaban muy contentos, celebrando la instalación de la campana, cuando estos seres misteriosos ya estaban en la punta del cerro de Tlacotepec, viendo a la gente contenta. Ellos quedaron muy satisfechos de haber hecho esa obra. Después, el dios Sacamara expresó su alegría porque el cerro de San Agustín quedó muy alto. Pidieron entre ambos que abundaran los animales feroces y la vegetación, y eso le gustó mucho a la nahual de la costa, quien fue a encontrarse con él nahual del cerro de Tlacotepec y le dijo: qué hermoso está tu cerro, es alto, con mucha agua y árboles. Hay tanto animales grandes como chicos, y un paisaje lleno de flores. Así quisiera yo tener uno igual en mi tierra, decía la nahual de la costa, halagando al hombre, porque llevaba la intención de llevarse la mitad del cerro, pero no hallaba la forma de hacer esa maldad al nahual del cerro de Tlacotepec. Pues está más o menos, dijo a la nahual de la costa y esta replicó entonces: ven, mira, vamos aquí, a platicar un rato, ¿quieres? Este aceptó y se sentó a platicar. Cuando ya tuvo más confianza, ella le dijo: ven, pon tu cabeza en mi rodilla. Bueno, pues, le dijo el nahual del cerro de Tlacotepec, y puso su cabeza en la rodilla de la nahual de la costa. Esta se puso a expurgarlo, según ella, y el muy ingenuo se durmió. Cuando la mujer se dio cuenta de que ya estaba bien dormido, poco a poco bajó su cabeza al suelo, se paró rápido a cortar la mitad del cerro y se lo llevó cargando. De repente, despertó el nahual y apenas alcanzó a ver que se llevaba la mitad del cerro, corrió y corrió para alcanzarla. Estaba a punto de alcanzarla, porque la mujer ya iba muy cansada, ya no aguantaba, pero como ya estaba muy cerca de la laguna de Ixiutla, aventó el cerro dentro de la laguna, de tal manera que el nahual del cerro de San Agustín de Tlacotepec ya no pudo rescatarlo. Hasta la fecha se encuentra la mitad del cerro de San Agustín en esa laguna. Según la leyenda, también se dice que como él nahual no quedó conforme, la siguió hasta alcanzarla y la sedujo, y por eso ambos se convirtieron en piedra y quedaron estampados en la peña que está abajo, en Pinotepa Nacional. Hasta la fecha se ven sus cuerpos sobresaliendo de la piedra. El nahual, la leyenda de la transformación de hombre-animal.
En diversas regiones de México se cuenta la leyenda del nahual, una criatura que se convierte de hombre en animal, encargado de atemorizar y dañar a los habitantes. Este ser desconocido es una persona común, quien está bajo la influencia de un hechizo que le hará sufrir una metamorfosis para encarnar en un animal cuando hay luna llena, para ir a robar, burlarse, matar e incluso engañar a la gente. Una de estas regiones se llama Tepeapulco, ubicado en el estado de Hidalgo. Cuenta la leyenda que el nahual se hace presente en los graneros de los ranchos para robar semillas almacenadas e ir a venderlas a otra región. Una noche se dio cuenta un campesino que faltaban semillas y mandó a vigilar las puertas en ese mismo momento. Pasaron los días y nadie fue a robar la cosecha. La primera noche de luna llena el campesino realizó un rondín alrededor del granero, escuchó ruido y observó a través de una rendija que había rastros de maíz. Se quedó por un momento para saber quién era el ladrón de la cosecha. De pronto vio a un gato que entraba y salía varias veces del lugar con costales de maíz, y una vez terminado de colocar su mercancía, se convirtió en burro sin orejas ni cola, arrastró los bultos, mientras el campesino apuntó con su rifle al animal y le disparó, sin poder dañarlo. Entonces, el señor corrió a su casa y agarró unas balas de plata con forma de cruz, salió en busca del nahual y lo persiguió hasta que lo encontró para dispararle otra vez. Vio el señor herido al nahual, pero siguió corriendo hacia una barranca perdiéndose de vista. A la mañana siguiente, los pueblerinos encontraron el cuerpo de un anciano muerto cerca de una barranca, y jamás volvieron a ver al nahual. Evidentemente, la leyenda del nahual empezó a surgir antes de la modernización de México. Consecutivamente, este mito fue creciendo con diferentes versiones sobre sus transformaciones y el aspecto del animal dependiendo de la región, utilizadas tal vez en el entorno rural para asustar amigos, vecinos o familiares que tuviesen algún vicio, y que lo dejaran. Orígenes del nahual, el hombre jaguar prehispánico. La leyenda del nahual tiene su legado desde las culturas prehispánicas, con la creación de seres mitológicos, mitad hombre y mitad animal, relacionado con el dogma de la magia. En la mitología azteca, el nahual se refiere a los dioses que se mezclaron entre sí, a causa de la integración de distintas culturas a través de la asimilación de costumbres y de dioses, dando pauta a la creación de mitos y leyendas. Se creía en 4 mundos o soles para vislumbrar un mundo futuro. Esta idea de la sucesión de las distintas épocas interrumpidas sería a través de siniestros. Los soles tenían cada uno un nombre diferente, como el primer sol llamado Nahum Ocelot, 4 Ocelote o jaguar, correspondiente al mundo habitado por gigantes y destruido por los jaguares, considerados como Nahualli o la máscara zoomorfa del dios Tezcatlipoca. El segundo sol Nahui-Ejecatl, 4 viento, desatándose un huracán, sería la manifestación de Quetzalcóatl, convirtiendo a los sobrevivientes en monos. El tercer sol Nahui-Quiahuitl, 4 lluvia de fuego, cayó una lluvia de fuego y se hizo presente Tlaloc, los sobrevivientes se transformaron en pájaros. El cuarto sol Nahuiatl, 4 agua, vino un diluvio, en donde sobrevivieron un hombre y una mujer, que se refugiaron bajo un ahuehuete, el dios Tezcatlipoca, los castigó convirtiéndolos en perros por su desobediencia. En el imperio azteca los nahuales eran sabios sacerdotes y hechiceros, quienes poseían ciertos secretos mágicos para hacer llover sobre los campos, desviar las corrientes de los vientos, silenciar el trueno, alejar el granizo. También podían desprenderse de su piel para convertirse en una criatura para ir a robar e incluso matar. Los nahuales estaban amparados por el dios Tezcatlipoca, el dios del cielo nocturno, la luna y las estrellas, señor del fuego y de la muerte, también llamado como Yaotl, afiliado a las fuerzas de la destrucción del mal. La metamorfosis del nahual. Existen versiones sobre la transformación del nahual, la cual transcurre cuando hay luna llena para adquirir la forma del animal elegido. El humano desaparece para encarnar en la criatura en un lugar apartado de la comunidad. De esta manera, el hombre es capaz de incorporar su espíritu a través de una conexión psíquica al cuerpo del animal por el parentesco que tiene con la criatura. También, la metamorfosis puede ocurrir mediante el sueño. El brujo permanece en un sueño profundo mientras su alma sale a poseer el cuerpo de un animal, e ir por las calles para burlarse de la gente, a robar semillas o leche materna, pero si encuentra a una persona en su camino puede revolcarlo e incluso patearlo hasta matarlo.
Esta mutación se termina con el fin de la luna llena antes del amanecer, para volver otra vez a ser humano, de lo contrario corren el riesgo de quedar convertidos en animales por siempre. Los relatos cuentan de su apariencia de un ser extraño, que en realidad era un hechicero con capacidad de transformarse en un animal astuto para engañar a la gente hasta hacerla perder el juicio. El nahual puede tomar el aspecto de perro negro y peludo, en coyote o en un burro, en los animales comunes que la gente conoce. Este animal puede recorrer distancias largas sin tener ninguna dificultad en su estado natural. En el momento que una persona fuera atrapada por el nahual, le tenía que aventar semillas de ajonjolí para poder escapar del animal. No tiene poderes superiores para hacer daño, pero se le aconsejaba a la gente de los pueblos, que para impedir la entrada de los brujos o nahuales a sus casas, colocaran como protección una navaja de piedra negra en una vasija de agua, atrás de la puesta principal del hogar. La leyenda del nahual conserva el sentido folclórico desde los aztecas, el cual encierra un misterio inexplicable sobre su existencia y sobre sus transformaciones. Sin embargo, se caracterizó por vivir la fantasía y el miedo de un mundo desconocido por los habitantes mexicanos para dar una explicación a fenómenos extraños. Indudablemente, la leyenda es una herencia prehispánica sobre la transformación de la materia del cuerpo humano a ser un animal. Las tradiciones antiguas mezcladas con las de hoy indican la capacidad para cambiar la magia de un brujo a una forma animal, el cual se puede escabullirse fácilmente para robar semillas, así como, engañar a las mujeres que alimentan a los recién nacidos para ocupar su lugar, para dañar a alguien en particular o solamente se da el gusto de espantar a las personas. Hoy en día se habla del nahual en las comunidades rurales, donde la leyenda sigue viva y es contada por los abuelos. Sin embargo, en las ciudades grandes se ha perdido el verdadero sentido, pero el nahual solo es un mito de aquella leyenda que se relaciona con la magia cosmología mexicana, ya no se habla de este ser extraño robador de semillas. Por la apertura de otras culturas ajenas a la nuestra y donde las tradiciones mexicanas se están perdiendo. Este relato recrea una de las leyendas que han enriquecido a la literatura mexicana popular, explicando las formas simbólicas y fundamentales de valores, creencias y prácticas en donde se da un sentido a todos los fenómenos sobrenaturales. La evidencia es demasiada para dudar entre lo falso y lo verdadero, la respuesta tal vez la tengan los magos encargados de manejar las artes ocultas en el país. En diversas regiones de México se cuenta la leyenda del nahual, una criatura que se convierte de hombre en animal, encargado de atemorizar y dañar a los habitantes. Este ser desconocido es una persona común, quien está bajo la influencia de un hechizo que le hará sufrir una metamorfosis para encarnar en un animal cuando hay luna llena, para ir a robar, burlarse, matar e incluso engañar a la gente. Una de estas regiones se llama Tepeapulco, ubicado en el estado de Hidalgo. Cuenta la leyenda que el nahual se hace presente en los graneros de los ranchos para robar semillas almacenadas e ir a venderlas a otra región. Una noche se dio cuenta un campesino que faltaban semillas y mandó a vigilar las puertas en ese mismo momento. Pasaron los días y nadie fue a robar la cosecha. La primera noche de luna llena el campesino realizó un rondín alrededor del granero, escuchó ruido y observó a través de una rendija que había rastros de maíz. Se quedó por un momento para saber quién era el ladrón de la cosecha, de pronto vio a un gato que entraba y salía varias veces del lugar con costales de maíz, y una vez terminado de colocar su mercancía, se convirtió en burro sin orejas ni cola, arrastró los bultos, mientras el campesino apuntó con su rifle al animal y le disparó, sin poder dañarlo. Entonces, el señor corrió a su casa y agarró unas balas de plata con forma de cruz, salió en busca del nahual y lo persiguió hasta que lo encontró para dispararle otra vez. Vio el señor herido al nahual, pero siguió corriendo hacia una barranca perdiéndose de vista. A la mañana siguiente, los pueblerinos encontraron el cuerpo de un anciano muerto cerca de una barranca, y jamás volvieron a ver al nahual. Evidentemente, la leyenda del nahual empezó a surgir antes de la modernización de México. Consecutivamente, este mito fue creciendo con diferentes versiones sobre sus transformaciones y el aspecto del animal dependiendo de la región, utilizadas tal vez en el entorno rural para asustar amigos, vecinos o familiares que tuviesen algún vicio, y que lo dejaran. Orígenes del nahual, el hombre jaguar prehispánico.
La leyenda del Nahual tiene su legado desde las culturas prehispánicas, con la creación de seres mitológicos, mitad hombre y mitad animal, relacionado con el dogma de la magia. En la mitología azteca, el Nahual se refiere a los dioses que se mezclaron entre sí, a causa de la integración de distintas culturas a través de la asimilación de costumbres y de dioses, dando pauta a la creación de mitos y leyendas. Se creía en 4 mundos o soles para vislumbrar un mundo futuro. Esta idea de la sucesión de las distintas épocas interrumpidas sería a través de siniestros. Los soles tenían cada uno un nombre diferente, como el primer sol llamado Nahum Ocelot, 4 Ocelote o jaguar, correspondiente al mundo habitado por gigantes y destruido por los jaguares, considerados como Nahualli o la máscara zoomorfa del dios Tezcatlipoca. El segundo sol Nahui-Ejecatl, 4 Viento, desatándose un huracán, sería la manifestación de Quetzalcóatl, convirtiendo a los sobrevivientes en monos. El tercer sol Nahui-Quiahuitl, 4 Lluvia de fuego, cayó una lluvia de fuego y se hizo presente Tlaloc, los sobrevivientes se transformaron en pájaros. El cuarto sol Nahuiatl, 4 Agua, vino un diluvio, en donde sobrevivieron un hombre y una mujer, que se refugiaron bajo un ahuehuete, el dios Tezcatlipoca los castigó convirtiéndolos en perros por su desobediencia. En el imperio azteca los nahuales eran sabios sacerdotes y hechiceros, quienes poseían ciertos secretos mágicos para hacer llover sobre los campos, desviar las corrientes de los vientos, silenciar el trueno, alejar el granizo. También podían desprenderse de su piel para convertirse en una criatura para ir a robar e incluso matar. Los nahuales estaban amparados por el dios Tezcatlipoca, el dios del cielo nocturno, la luna y las estrellas, señor del fuego y de la muerte, también llamado como Yaotl, afiliado a las fuerzas de la destrucción del mal. La metamorfosis del nahual. Existen versiones sobre la transformación del nahual, la cual transcurre cuando hay luna llena para adquirir la forma del animal elegido. El humano desaparece para encarnar en la criatura en un lugar apartado de la comunidad. De esta manera, el hombre es capaz de incorporar su espíritu a través de una conexión psíquica al cuerpo del animal por el parentesco que tiene con la criatura. También, la metamorfosis puede ocurrir mediante el sueño. El brujo permanece en un sueño profundo mientras su alma sale a poseer el cuerpo de un animal, e ir por las calles para burlarse de la gente, a robar semillas o leche materna, pero si encuentra una persona en su camino puede revolcarlo e incluso patearlo hasta matarlo. Esta mutación se termina con el fin de la luna llena antes del amanecer, para volver otra vez a ser humano, de lo contrario corren el riesgo de quedar convertidos en animales por siempre. Los relatos cuentan de su apariencia de un ser extraño, que en realidad era un hechicero con capacidad de transformarse en un animal astuto para engañar a la gente hasta hacerla perder el juicio. El nahual puede tomar el aspecto de perro negro y peludo, en coyote o en un burro, en los animales comunes que la gente conoce. Este animal puede recorrer distancias largas sin tener ninguna dificultad en su estado natural. En el momento que una persona fuera atrapada por el nahual, le tenía que aventar semillas de ajonjolí para poder escapar del animal. No tiene poderes superiores para hacer daño, pero se le aconsejaba a la gente de los pueblos, que para impedir la entrada de los brujos o nahuales a sus casas, colocaran como protección una navaja de piedra negra en una vasija de agua, atrás de la puesta principal del hogar. La leyenda del nahual conserva el sentido folclórico desde los aztecas, el cual encierra un misterio inexplicable sobre su existencia y sobre sus transformaciones. Sin embargo, se caracterizó por vivir la fantasía y el miedo de un mundo desconocido por los habitantes mexicanos para dar una explicación a fenómenos extraños. Indudablemente, la leyenda es una herencia prehispánica sobre la transformación de la materia del cuerpo humano a ser un animal. Las tradiciones antiguas mezcladas con las de hoy indican la capacidad para cambiar la magia de un brujo a una forma animal, el cual se puede escabullirse fácilmente para robar semillas, así como, engañar a las mujeres que alimentan a los recién nacidos para ocupar su lugar, para dañar a alguien en particular o solamente se da el gusto de espantar a las personas. Hoy en día se habla del nahual en las comunidades rurales, donde la leyenda sigue viva y es contada por los abuelos. Sin embargo, en las ciudades grandes se ha perdido el verdadero sentido, pero el nahual solo es un mito de aquella leyenda que se relaciona con la magia cosmología mexicana. Ya no se habla de este ser extraño robador de semillas, por la apertura de otras culturas ajenas a la nuestra y donde las tradiciones mexicanas se están perdiendo.
Este relato recrea una de las leyendas que han enriquecido a la literatura mexicana popular, explicando las formas simbólicas y fundamentales de valores, creencias y prácticas en donde se da un sentido a todos los fenómenos sobrenaturales. La evidencia es demasiada para dudar entre lo falso y lo verdadero, la respuesta tal vez la tengan los magos encargados de manejar las artes ocultas en el país. ¿Qué es un nahual? El nahual, nahual o nahual son criaturas que forman parte de las creencias mesoamericanas. De acuerdo a su mitología, es una especie de brujo o ser sobrenatural que tiene la capacidad de transformarse en una criatura mitad hombre, mitad animal. En su tiempo, se creía que si un hombre puede llegar a conocer su espíritu primitivo o nahual, entonces lo podía usar para curar a la gente y practicar la magia. Para los pueblos prehispánicos, el nahualli era uno de los hechiceros llamados Tlatlacatecolotlh, hombres búhos, lo cual indica que solo aparecían de noche. La leyenda de los nahuales. Desde tiempos remotos, la leyenda de los nahuales existe y se ha contado de generación en generación. Las personas cuentan que un nahual era un espectro oscuro, mitológico y muy poderoso, pues poseía dones de brujo y hasta posiblemente sobrenaturales. Un relato que se originó en Tlaxcala, que cuenta la historia de un hombre que se convierte en animal. La leyenda dice que tenían la capacidad de transformarse en diferentes animales como lobos, coyotes, caballos, sopilotes, ranas, ajolotes, burros o guajolotes, pero todos con un aspecto de malicia. También te puede interesar leer, video, Nahuales en Tijuana. Captan supuesta aparición en Cañón del Sainz. Cuentan que si el nahual era lastimado mientras estaba en su forma animal, al convertirse en humano, mantenía la herida en la misma zona donde fue lesionado, con lo que podían darse cuenta quién era uno de estos seres. Pero eso no es todo, ya que se dice que al salir por las noches, los nahuales necesitaban cargar consigo un cinturón de piel y una prenda usada, esto para que pudieran volver a su aspecto humanoide. Dos versiones de la leyenda en Tlaxcala. En la tierra de Chicoténcatl hay dos versiones de esta leyenda, ambas se desarrollan en el municipio de Santa Ana Chiautempan. Espero les guste el video, suscríbete y comparte, es gratis, así me ayudas a subir más contenido como este. Coméntame de qué historias o leyendas te gustaría escuchar. No olvides dar like, gracias.